Estimados amigos, buenos días a Un Café con José Noguera. Hoy hablaremos de la crisis chilena y el sistema de pensiones. El año 2019 fue un mal año para Chile. La economía, que había estado estancada, comenzaba a recuperarse, pero en octubre todo se echa a perder. El precio del transporte público en Santiago es determinado por un panel de expertos de transporte público que usa una fórmula de cálculos automáticos que se ajusta mensualmente. Dicho panel le aconseja al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones un aumento de 10 pesos chilenos para los autobuses y 30 pesos para el metro, justificando el aumento por variaciones del precio del combustible, la depreciación del peso, el aumento de la mano de obra y la inflación. El aumento se efectuaría el 6 de octubre. El 7 de octubre, estudiantes de secundaria orquestaron una campaña para no pagar las tarifas del Metro de Santiago. Y en respuesta, las autoridades comenzaron a controlar el acceso a varias estaciones. Las protestas paralizaron al país durante 3 meses. Las protestas tuvieron muchos motivos y muy diversos. Los manifestantes se quejaban desde la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet, que aunque había tenido muchas reformas, todavía la veían como una herencia de la dictadura, hasta los derechos de los homosexuales. Una de las quejas principales de los chilenos era el sistema de pensiones, que fue diseñado por José Piñera, hermano del actual presidente Sebastián Piñera, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Hasta entonces, en Chile existía un sistema de reparto. La seguridad social se basaba en un seguro de vejez en el que las personas jubiladas eran financiadas con un aporte obligatorio que realizaban los empleados. Pero el 4 de noviembre de 1980, la dictadura abole el sistema de reparto y lo sustituye por otro de capitalización individual, donde cada trabajador deposita sus cotizaciones en una cuenta individual donde sus fondos son invertidos por un administrador de fondos de pensiones, las AFP, que a cambio reciben una comisión que fijan libremente. El trabajador es libre de elegir la AFP que desee, así como el fondo de riesgo donde se depositen. El Estado les garantiza a todos los afiliados una pensión mínima de unos $200 mensuales y el 75% de lo que deba recibir por encima de ese monto hasta un máximo de unos $1.800 mensuales. Las AFP que no logre ese cometido es liquidada por el Estado. La autoridad estatal que tiene esa tarea es la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, que está adscrita al Ministerio del Trabajo y Prevención Social. La superintendencia aprueba los estatutos de las AFP y supervisa su funcionamiento, asegurándose de que tengan un capital mínimo y con el poder de proponer reformas al sistema, interpretar la legislación vigente e imponer multas y ordenar la disolución de una AFP. Al momento de retirarse, el capital se le devuelve al afiliado o a su superviviente en forma de pensión, cuyo monto dependerá de la cantidad ahorrada y el retorno que se haya obtenido. A los asalariados se les retiene 10% del salario mensual y quienes trabajan por su cuenta tienen derecho, pero no la obligación de cotizar. Estos depósitos están libres de impuestos mientras estén en las AFP, pero pagan impuestos una vez que sean devueltos al pensionado.
Existen incentivos fiscales de ahorro voluntario para aumentar el saldo acumulado y el monto de la pensión a percibir. Los afiliados pueden pagar hasta 50 UF mensuales exentos de impuestos, aunque no tienen límite. Los hombres a los 65 años y las mujeres a los 60 años tienen el derecho, aunque no la obligación, de jubilarse y recibir su pensión. La persona jubilada puede optar a retirar montos anuales que se obtienen dividiendo el saldo acumulado en la cuenta por el capital requerido, reajustado en función del aumento del costo de la vida, y la AFP asume los riesgos de longevidad y reinversión de los fondos. Otra opción es firmar un contrato para que una compañía de seguros de vida elegida por el retirado pague la pensión. La compañía de seguros se compromete a pagarles un ingreso real constante mensual mientras viva y una pensión de sobrevivencia a sus beneficiarios. Y los recursos del afiliado se transfieren a la compañía de seguros de vida. También puede decidir recibir una renta fija mensual temporal con una compañía de seguros de vida a partir de una fecha posterior al momento de su jubilación. El afiliado tiene la propiedad, pero asume el riesgo financiero de la parte de su fondo que permanece en la AFP por un periodo definido en su vida, pero no asume el riesgo de longevidad, que es cubierto por la compañía de seguro. Las AFP solo pueden invertir en instrumentos específicamente autorizados por la ley, el Banco Central de Chile y la Superintendencia de las AFP. Actualmente están autorizados bonos del Estado, instrumentos emitidos por las instituciones financieras como depósitos a plazo, pagarés o hipotecas, bonos y acciones respaldadas, y de empresas públicas y privadas, y en fondos mutuos y papeles e instrumentos extranjeros. Entre las inversiones extranjeras están los valores garantizados por estados, bancos centrales o bancos extranjeros e índices de acciones y depósitos a corto plazo. Los emisores de valores locales son supervisados por la superintendencia. La composición de la cartera de inversiones del fondo de pensiones es fijada por el Banco Central de Chile, dentro de las categorías establecidas en la ley, con el objeto de garantizar un rendimiento y una seguridad adecuada. También existen regulaciones para evitar los conflictos de interés. Las AFP son responsables de asegurar un rendimiento real anualizado mínimo de los fondos administrados. El actual sistema de pensiones chileno se aprobó hace unos 35 años. A pesar de sus altas expectativas iniciales, parte importante de los chilenos ha mostrado un alto nivel de descontento con el sistema actual de pensiones, lo que se ha visto reflejado en multitudinarias movilizaciones en 2016 y más recientemente en 2019, motivadas, entre otras cosas, por el bajo nivel de las pensiones que se reciben los contribuyentes a la seguridad social, quienes exigen reformas profundas. Aunque la reforma de 2018 introdujo importantes cambios al sistema mediante la inclusión del pilar solidario, el problema está lejos de ser resuelto. La necesidad de realizar reformas significativas al sistema previsional chileno ahora resulta totalmente evidente. Se requiere buscar objetivos de largo plazo. Pero el problema no es solamente técnico, también tiene una arista esencialmente política. Existe una mala evaluación generalizada por parte de la ciudadanía al sistema de pensiones, que resulta fundamentalmente del bajo monto de las pensiones, que no alcanzan para cubrir las necesidades de los jubilados, y por el acotado rol del Estado en su funcionamiento, en particular en lo que respecta a su papel como garante de la seguridad social. El sistema es percibido como ilegítimo. Las razones son muy variadas. Existe la sensación de engaño dada las altas expectativas no cumplidas sobre las pensiones que entregaría el sistema a largo plazo.
existen inconformidades por el origen del sistema, dado que la dictadura obligó a la gente a cambiarse del sistema antiguo. Existe una sensación de abuso por las altas ganancias de las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, siendo que las pensiones que entregan son muy bajas. Todo esto ha conducido a demandas de cambio, en particular por una mayor injerencia del Estado en el sistema de pensiones en su condición de garante y fiscalizador del sistema, como administrador de fondos y como financista. Para entender el problema de las protestas en Chile, es importante entender las razones detrás de la frustración del público y de los retos que el sector político debe enfrentar y la forma de cómo hacerlo. Y en este tema no existe un asunto más importante que la inconformidad chilena que el sistema de pensiones privado, al cual todas las encuestas de opinión resaltan como el tema más importante para quienes protestan. En efecto, el sistema se instaló en 1982, cuando la dictadura de Pinochet estaba en su punto más álgido. Pero el sistema de pagos de pensiones para los trabajadores jubilados no ha cubierto sus expectativas iniciales. Aunque fue vendido como uno en el cual la gente podría retirarse con al menos 70% de su salario, lo cierto es que los jubilados están recibiendo apenas el 20 o el 30% de su salario. La pensión promedio pagada a los hombres en 2018 fue de 150,000 pesos, unos $200,000, y a las mujeres 110,000 pesos, apenas un tercio del salario mínimo. Visto de esta forma, es fácil ahora entender por qué el sistema ha generado tanta ira en la población. En efecto, un 80% de los pensionados reciben menos del salario mínimo cada mes. Siendo Chile uno de los países con los mayores costos de vida en América Latina, esto deja a la mayoría de los chilenos en su vejez desamparados, con frecuencia forzados a recurrir a sus familiares para poder financiar sus gastos de vida o a mendigar por comida y dinero. En algunos casos, eso no es suficiente. La tasa de suicidio entre la gente mayor de 70 u 80 años es la más alta entre todos los grupos. Por tanto, reparar el sistema es un requisito urgente, tanto para curar las heridas de la actual crisis como para la salud a largo plazo del país y de su democracia. Pero eso significa alejarse de un sistema basado en cuentas de jubilación individual y contribuciones exclusivas de los empleados a uno basado en los principios tradicionales de la seguridad social. Estos incluyen contribuciones tripartitas de empleados, empleadores y gobierno, y transferencias intergeneracionales entre géneros y entre clases sociales, ninguna de las cuales ocurre en el actual sistema. Cuando se introdujo por primera vez el sistema de pensiones chileno, fue uno de los experimentos sociales más radicales jamás emprendidos, basado en un fundamentalismo de mercado. El sistema reemplazó al sistema tradicional de pensiones público y privado de reparto por uno basado en cuentas administradas por empresas privadas con fines de lucro. Se permitió un periodo de transición, pero todos los recién llegados a la fuerza laboral tenían que unirse a ese esquema obligatoriamente. Aunque no se habían probado, estos planes de pensiones privados se habían presentado como una panacea para curar los males de los sistemas de seguridad social en todo el mundo. Serían sostenibles, aliviando la presión sobre el presupuesto del gobierno, justos porque eliminarían la diferencia entre una miríada de sistemas públicos y privados existentes y mejores para los beneficiarios que obtendrían pensiones más altas. El Banco Mundial los promovió, prestando $5,4 mil millones de dólares a 68 países entre 1984 y 2004 para reformar su sistema de seguridad social en esta dirección. Unos 22 países de todo el mundo adoptaron este tipo de esquema.
10 de ellos en América Latina, aunque Argentina, Hungría y Polonia, entre otros, se retractaron. Chile fue el primer país del mundo en privatizar su sistema de pensiones. Cuando el dictador militar, General Augusto Pinochet, lo establece hace casi 40 años, este modelo de contribuciones individuales era ampliamente elogiado en todas partes, en particular por instituciones como el Banco Mundial y otras instituciones financieras como parte de una historia de éxito. Aunque el sistema tiene sus méritos, no es un sistema que funciona para la realidad de América Latina. Este sistema ha funcionado bien para menos de una quinta parte de la población, el sector con más recursos, pero no para la gran mayoría. Fundamentalmente, por razones políticas, Chile nunca dejó atrás un modelo social basado únicamente en el mercado, el cual ha funcionado muy bien para impulsar la economía, pero que ha sido poco satisfactorio para cubrir las necesidades sociales de la gente. Ahora está pagando el precio. El modelo está agotado en su forma actual y necesita una actualización importante. Para efectos prácticos, no existe una red de seguridad social en Chile. En 2005, incluso Estados Unidos jugó con la idea de privatizar parcialmente el seguro social de manera similar, aunque al final no resultó en nada. Para los países que siguieron este camino, los resultados no han cumplido con lo prometido. En Chile, las administradoras de fondos de pensiones que administran el sistema han sido enormemente rentables, acumulando retornos de inversión del 25% cada año entre 2006 y 2015. Siendo controlada por los principales grupos económicos de Chile, las administradoras de fondos de pensiones han acumulado 200.000 millones de dólares, una bendición para el mercado de capitales del país, pero a costas del sacrificio de uno de los sectores más vulnerables del país, los ancianos. Los funcionarios chilenos han hecho algunos esfuerzos para introducir un nivel adicional de equidad en el sistema. Durante la reforma de 2008, los funcionarios introdujeron una reforma que incrementó la llamada pensión mínima solidaria para complementar los ingresos de las personas con ingresos más bajos. También se introdujo una medida de equidad de género en el pago complementario. Sin embargo, los pilares básicos del plan permanecieron intactos. En 2013, un nuevo movimiento social llamado No Más AFP tomó las calles exigiendo el fin del sistema. Los mismos agravios que se emitieron en ese entonces siguen siendo un elemento clave de las protestas de hoy. Sin embargo, la respuesta del gobierno condujo a un proyecto de ley en el Congreso que solo modificó los límites del sistema actual, dejando intactos los elementos básicos del esquema. El proyecto de ley presentado antes de las protestas proyectaba aumentar el nivel de los beneficios de las pensiones dentro de 40 años, pero los chilenos no deberían tener que esperar tanto. Casi 4 décadas después de la introducción del sistema actual, la evidencia es muy clara. El experimento de planes de pensiones privados iniciado por Chile ha sido un total fracaso. Sin duda, el atractivo básico del sistema, que fue el alivio de la presión fiscal sobre el erario público, ha funcionado bastante bien. Se proyecta que, en igualdad de condiciones, para el 2030, el presupuesto fiscal de Chile solo necesitaría asignar 1,3% del Producto Interno Bruto a pensiones civiles, en comparación con el promedio de la OCDE del 7,7%. Pero como subraya un informe reciente de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas, la CEPAL, titulado Los sistemas de pensiones en la encrucijada, al privilegiar la sostenibilidad a expensas de los otros dos pilares claves de los sistemas de seguridad social, es decir, la cobertura y beneficios reales, los planes de pensión privados simplemente han transferido la carga de equilibrar el presupuesto fiscal a los pensionados. En la práctica, el sistema de pensiones chileno, en vez de ser un sistema de seguridad social, lo cual han dejado de serlo,
se ha convertido en la práctica en un plan de ahorro individual obligatorio que debe ser administrado por terceros y cuyos principales beneficiarios han sido estos terceros y el fisco, lo que es algo muy diferente. Más aún, estos sistemas son particularmente inadecuados para países latinoamericanos como Chile, donde una parte significativa de la fuerza laboral trabaja en el mercado informal, que en el caso particular de Chile es casi la mitad. Una parte importante también trabaja solo de manera intermitente, lo que genera una baja densidad de cotizaciones y dado que las mujeres soportan una carga tan pesada de trabajo no remunerado, los beneficios que reciben son especialmente escasos. ¿Qué se puede hacer? Argentina, después de renacionalizar su sistema de pensiones, ahora tiene mayores coberturas y paga pensiones más altas que las que se pagan en Chile. Pero en el contexto chileno, una solución como la Argentina parece poco probable. Un primer paso en esta dirección muy probablemente conduciría a un sistema mixto de repartos, donde los actuales asalariados cubran parte de las pensiones de los retirados y los actuales sistemas de pensiones basados en las cuentas individuales. Si se les permite a las administradoras de fondos de pensiones continuar administrando los 200 billones de dólares, millones, que han amasado, pero de forma tal que la legislación provea que en el futuro se deduzca el 10% de todos los asalariados chilenos hasta unos 450,000 pesos para que vaya a un sistema de reparto público con el cual se cubriría el 80% de los salarios chilenos al momento de su retiro. Aquellos que quieren agregar más dinero a sus fondos de pensiones para aumentar sus niveles de pensiones, perfectamente podrían hacerlo. Esto lo acercaría mucho más al sistema de pensiones europeo, el cual es muy exitoso y el cual no sería muy difícil de imitar. En Alemania, por ejemplo, las pensiones en la seguridad social están basadas en un sistema de 3 pilares. Un primer pilar que es un seguro estatal obligatorio de pensiones, que constituye la parte básica y esencial del sistema de seguridad social, donde todos los empleados y los empleadores pagan un porcentaje de los salarios en este sistema. Un segundo pilar que consiste en un seguro de pensión laboral voluntario. Y un tercer pilar que es un seguro privado. El sistema de pensiones chileno, para los más atrevidos, podría constituir un primer paso para una reforma social mucho más ambiciosa. Un sistema de ingresos básico universal, un programa del gobierno de pagos periódicos entregado a todos los ciudadanos con ciertas características. El ingreso incondicional debe ser suficiente para que la persona pueda cubrir sus necesidades básicas y debe ser al menos igual a la línea de pobreza. La transferencia efectuada sería equivalente a una tasa negativa de impuestos sobre la renta. Algunos sistemas de bienestar ya han dado pasos en la dirección de establecer un sistema de ingreso básico universal, pero imponiendo condiciones a quienes lo reciben. Por ejemplo, el subsidio al salario, el cual es una propuesta similar pero menos ambiciosa. Otro es el salario mínimo garantizado, que eleva el ingreso de la familia a un mínimo especificado. Varias discusiones políticas están relacionadas al debate del ingreso universal básico, incluyendo aquellas referentes a la automatización, la inteligencia artificial y los trabajos del futuro. Un tema central en estos debates es si la automatización y la inteligencia artificial reducirán significativamente el número de puestos de trabajo disponibles y si un ingreso universal básico podría ayudar a aliviar tales problemas. La idea de un ingreso universal básico ha ido ganando fuerza en todo el mundo. Incluso en los Estados Unidos, el presidente Richard Nixon en 1969 propuso un programa de asistencia familiar que se parece mucho al programa universal de ingreso mínimo garantizado. La propuesta de Nixon no solo se aplicaba a familias, sino que se extendía
también a aquellos que tenían un solo padre. El programa nunca se aprobó y después la propuesta se desvaneció con el escándalo del Watergate y la posterior llegada de Ronald Reagan y la nueva política republicana al gobierno. Este tipo de iniciativas ha recibido bastante apoyo político en todos los países europeos y en los principales países de Asia, en Australia y en Nueva Zelanda. En Canadá se han lanzado algunos planes pilotos en ciertas regiones. Paradójicamente, América Latina, a pesar de la tradición populista del continente, no ha tenido iniciativas en este sentido. Lo cierto es que, sea la vía que tome, Chile, el país más desarrollado de América Latina, no puede seguir negándole una vejez digna a sus ancianos. Hasta aquí, estimados amigos, un café con José Noguera.